E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Mônica. Como levar bem? Bien, pastor, obispo. Como era a sua vida? Mi vida durante 20 años de sufrimiento, de fracasos, enfermedades, totalmente destruida, obispo. Todo comienza a raíz del divorcio de mis padres, la separación de ellos. Comienza mi vida a ser destruida totalmente. Era vivir mal, estar en depresión, intentos de suicidio, enfermedades, a lo cual tiempo después decido realizar mi vida y comienza los mismos pasos que habían vivido mis padres, a lo cual tuve hijos, estaban totalmente enfermos, yo estaba en la miseria, seguía mi vida de mal en peor, todo totalmente destruido. A la vez se sumaba enfermedades, tumores de mi hija, mi otra hija con adenoides, sinusitis y la enfermedad de mi hijo, que eso ya me colocó totalmente destruida mucho más. Perdão, são 3 hijos. 4 hijos. Hoy. 4. 4 Pero, hijos. de los 4, 3 estavam enfermos. 3 estaban enfermos, sí. Quais as enfermedades? Mi hija la mayor, hoy en día es mayor ya, ella tenía un tumor en la médula, a lo cual estaba con tratamiento médico y había que hacer operaciones de alta complejidad. Esa es una de mis hijas. Le sigue la otra hija, que ella tenía adenoides y sinusitis, también con tratamientos médicos. Y mi otro hijo con microcefalia, al cual a él para mí era en ese momento, era lo detonante porque abrir el cráneo, hacer una cirugía, más todo eso se sumaba a mi vida, fracasos sentimentales, enfermedades de parte mía, que tenía quíster en los ovarios, ataques de nerviosismos, al cual me tenían que inyectar con Valium para calmar mi cuerpo, porque era algo que me agarraban ataques en la cabeza. Se sumaba todo, un poco de cada cosa, a lo cual ya no aguantaba más y tomé la decisión de las enfermedades, de la miseria, del fracaso, quitarme la vida, a lo cual me cortó las venas. Corté mis venas, tendón y arteria, que tengo la marca, y bueno, caí muy mal, internada. Me salvaron la vida porque solo en ese momento fue un milagro de Dios. Y con todos muchos más problemas de enfermedades, fracaso, no lograba terminar nada en mi vida sentimental, económica, familiar. Todo eso surgía en mi vida. Vida econômica com miséria, como, por exemplo? Llegar al punto de mandar a mis hijos a comer un comedor porque no tenía para darles de comer, no tenía para darles de vestir, no tenía ninguna condición de nada, obispo, porque todo lo que yo comenzaba a trabajar, a hacer en mi vida era fracasos. Conseguía trabajo 2 o 3 meses y no podía mantener una familia, no podía criarlos, no podía nada. Entonces tuve que mandarlos a un comedor comunitario a comer. Miséria. Miseria total, obispo. Em la vida sentimental, fracassos. Todos fracasos, totalmente fracasos. No lograba realizarme en ningunos aspectos de mi vida. Por exemplo, quando amava, não era amada. E quando era amada, não amava. Así es. Mais obispo. ou menos isto? Es eso mismo. Es esto. Es eso mismo. Ajá. Yo tomaba para hacer una relación, tenía un hijo al tiempo, duraba 3 años y a los 3 años terminaba todo. Así sucesivamente 4 veces, obispo. 4 vezes? 4 veces, obispo. Yo tengo un hijo de cada papá diferente porque no lograba realizarme mi vida sentimental, más la vida económica, más terminar. Perdão, foram quantos intentos de suicídio? 3, obispo. Bueno, vamos falar agora de los tormentos espirituais. Porque, hablando de la salud, era o inferno. Assim. 4 hijos, 3 enfermos. Usted enferma também. Así es, obispo. Hablando de la vida econômica, miséria.
necessitava de los comedores comunitários. Así ¿Es es. esto? La vida sentimental, fracassos. Bueno, vou poner uma promo de sintomas que caracterizam a uma possessão maligna. Por quê? Porque não é normal. Não é normal. É verdade que em los dias de hoje, uno sempre tendrá problemas. Pero, e no caso da senhora, não era uma coisa normal. Ella estava fracassada em todos os sentidos. Ponga atenção, por favor, senhora, Sim. porque eu quero saber de los 10 quantos sintomas tuvo usted. Vamos a ver. Existen 10 síntomas que caracterizan a una posesión maligna. Dolores de cabeza constantes, miedo, depresión, ataques o desmayos, visión de bultos o audición de voces, vicios, enfermedades que no descubren las causas, deseos de quitarse la vida, insomnio, nerviosismo. São sintomas que caracterizam a uma possessão maligna. 10. 10. Usted tuvo quantos? Los 10 síntomas tuve yo. Hable un poquito de ellos. Bueno, todo cuando comienza todos los fracasos de mi vida, me agarraban ataques en la cabeza, a punto que yo daba mi cabeza contra la pared, me agarraba como un temblequeo en el cuerpo que no lo podía sostener, el cuerpo mío se sacudía solo. Me inyectaban Valium para calmarme, estuve internada por ese motivo, a lo cual los médicos me decían que yo tenía que estar en una casa de reposo a mi mamá, para que yo me relajara y estuviera más tranquila, porque iba a terminar quitándome la vida siempre. Me inyectaban Valium para calmarme. Después de eso mismo veía cosas en ese momento, cuando me agarraban esos ataques veía como todos bultos negros que venían sobre mi persona y no los podía detener. Y me agarraba el miedo, al cual yo a la noche no dormía, porque pensaba que iban a venir los bultos esos negros y las voces que hablaban a mis oídos diciéndome: mátate porque no servís para nada, mátate porque no tenés una familia, mátate porque no tiene sentido tu vida. En ese momento mi vida no tenía sentido, a lo cual tenía hijos, una familia, mi madre, mi familia linda, pero no lograba realizar todos esos síntomas tenía yo, vivo. Tenía vicios, fumaba, a veces llegaba a que el momento me saturaba de todas las cosas, me iba, buscaba amigas, me iba a bailar, dejaba a mis hijos sola. Y llegó un momento de que otra vez más dije: ¿para qué quiero mi vida? Tomé pastillas, tomé Valium, dormí todo un día. Mi madre había venido a mi casa a buscarme, me encontró encerrada en el cuarto, al cual mis hijos se sentían mal y le dijeron: mi mamá otra vez se quiso matar, abuela. Y yo le decía, cuando me llevaron al médico, me hicieron un lavaje de estómago, y el médico dijo: si vive ahora es un milagro, porque mi primer intento fue: acá tengo las venas cortadas, tendón y arteria, y ya esta era el segundo intento, por los miedos a los fracasos, por esas cosas que venían hacia mi persona, por todos los fracasos y las voces que sentía. Era algo horrible, obispo. ¿Y el tercer intento? Fue cuando yo me quiero tirar a las vías del tren, ya cansada de todo, que no lograba salir adelante. 3 meses más de ese intento, voy a las vías del tren, quiero intentar tirarme, alojarme abajo de las vías del tren, ya venía el tren, y ahí fue el último intento que yo quise tirarme a las vías del tren. Esa fue 3 veces. ¿Y sus hijos? ¿A dónde quedaron? Estaban en mi casa,
había dejado una carta en el andén del tren, en una carpeta, porque yo me iba a la facultad, que tampoco lograba terminar la facultad, y le dejé una carta diciéndole que yo no aguantaba más, que no quería vivir más. No soportaba más, que no era digno de yo ser la madre de ellos. Eran las voces que yo sentía que me decían. Y mis hijos me decían, mamá, pero date otra oportunidad, ya vas a salir adelante, vamos a salir todos adelante. Yo le decía, no. Y me escapé para ir para que ellos no se dieran cuenta a la facultad. Y ahí en las vías del tren, en el andén del tren, dejé una carpeta con una carta, diciéndole que ya no valía la pena y que mi mamá los iba a estar cuidando. Quanto tempo de sofrimento? 20 años, obispo. Como que usted parou de sofrer? Ese fue el último día del intento de mi vida, que me quise suicidar. Me acerqué al andén del tren. Ahí en el andén del tren se me pegó un folleto en la planta de los pies. Y ya venía el tren y yo quería tirarme. Y ese folleto no se despegaba de la planta de mis pies. Entonces me agacho, lo agarro porque ya venía el tren y tenía que suicidarme. Las voces me decían, ya es ahora. Y cuando levanto ese folleto, había una cruz y decía, pare de sufrir. Um folheto. Sí, obispo. Um folheto no mais. Como pode, não? Você valorou um folheto. Estou falando isto porque, de repente, você participa do programa Pare de Sofrer e você não valora a oportunidade que Deus ha dado para você. E, no caso de Eja não teve a oportunidade que você teve de ver o programa. E, no caso de Eja, o Espírito de Deus usou a um folheto. El folleto estava en el piso. Sí, estaba en el piso tirado. Ajá. Del andén del tren. Y yo cuando quise colocar el pie para tirarme ya al andén, se pegó abajo de mi pie y no lo podía despegar si yo no me agachaba. Ya venía el tren y yo quería despegarlo con el otro pie y no se despegaba, entonces me agaché. Era ignorancia de parte mía porque si yo me quería suicidar, ¿para qué quería el papel? Podía ir conmigo junto a la vía. E nele folheto escrito, pare de sofrer. Una cruz y pare de sufrir, decía. Foi quando você viu na La Universal. Así es, obispo. Usted hizo las cadenas. Yo hice todos los viernes la cadena, ya recibí una orientación en la iglesia, hablaron de todo como yo tenía. Como que você foi recebida em la igreja? Porque você estava muito mal, incluso em la miséria. Así es. Como que você foi recebida? Yo me acuerdo que el primer día que puse los pies adentro de la puerta en la iglesia, no podía entrar. Primero no podía entrar. Se me trababan las piernas, temblaba y no había algo que no me dejaba entrar. Ahí un pastor vino y me dijo, ¿se siente bien, señora? Y yo lo miro y le digo, todo se me había congelado en el cuerpo. Y me dice, ¿me da su mano? Yo le doy mi mano y cuando me da la mano el pastor ese, hace como algo que me absorbe para adentro. Y me dice, ¿se siente bien? Me hizo una oración y me dio la bienvenida. A partir de ese momento sentí una diferencia en mi vida. Sentí que ahí adentro había algo que me estaba ayudando. No lo podía entender, no. Con tanto sufrimiento, tantas cosas que me tocó vivir, decía, ¿por qué siempre a mí? Pero ese día, obispo, yo llegué un viernes, el día que me quise suicidar fue un viernes. No sabía que el Señor tenía preparado ese día para mí. No sabía lo que iba a suceder con mi vida. Y en ese momento cambió totalmente. Yo fui recibida con amor, con alegría, paciencia, me enseñaron, me orientaron. Y hoy mi vida es otra. Hice las cadenas de los viernes. Seguí, perseveré, luché. Y me decían que había una solución.
Y al principio decía, ¿qué solución puede haber? Si afuera no hay nada, acá tampoco hay nada. Veo gente y veía gente que estaba alegre, sonriente, y yo ese viernes que llegué a la iglesia no me olvido nunca. Cambió, salí con una alegría, mi cuerpo aliviado. Había salido feliz y volví a mi casa feliz. Como que se encontra hoje sua vida? Hoy mi vida es totalmente diferente, obispo. Yo hoy soy feliz. Puedo decir lo que siento porque fue verdadero. Mi vida está totalmente transformada. En la vida económica estoy bien, bendecida. Mis hijos están totalmente curados, todos sin ninguna operación, sin una cirugía, sin medicación. Yo perseverando y luchando en la iglesia, orando y pidiendo siempre ayuda y orientaciones de los pastores de la iglesia. Hoy mi vida está totalmente transformada. Es otra vida, una vida que jamás pensé tener. Los tormentos espirituales, No existen más, obispo. todos ellos desapareceram? Todos, obispo. Uno a uno. Uno a uno. No tomo medicamentos, Ajá. no fui tomando pastillas por los quistes que tenía. Mis hijos tampoco. En mi casa totalmente liberados, Aham. Não Você há- foi sanada, sanadas, ellos sanados. sanados. La miséria terminou. Terminó, obispo, y ahora, de tantos fracasos en la vida económica que tenía, no lograba relacionarme en el tema de mis estudios y todo. Hoy estoy a punto de recibirme de abogada, ya me recibí de asistente jurídica, ya tengo mi propia casa, estoy totalmente transformada. Es otra La vida vida. sentimental. Ahora en febrero, ya a punto de casarme, obispo. Dios puso el hombre de mi compañero y hoy soy feliz, totalmente feliz. Hoy puedo decir que conocí la verdadera persona de tantos fracasos, de tantas cosas pasadas. Hoy es todo lo contrario, Es una vida nueva. totalmente nueva, obispo, cambiada totalmente. Que Deus la bendiga muito mais. Muchísimas gracias, obispo.